Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Y con este toque de campanas de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, les doy un amoroso saludo fraternal de parte de su servidor, amigo y hermano Rubén Amaya Morales, de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental de Todos, seres amados. En gracia de Dios, hoy 28 de noviembre del año 2022, podemos congregar en este momento en alma, mente y cuerpo la presencia del Espíritu Santo, invocando en la misericordia de nuestro Señor Jesús y con la voluntad del Padre Creador, en esa Trinidad maravillosa, que podamos meditar en la palabra de Dios proclamada a partir de una reflexión profunda de los testimonios que se narran hoy en el Evangelio de San Mateo, conforme ya se hizo en el espacio de Fundación Amayá, sobre la sanación que Jesús hace a un criado de un centurión romano en Cafarnaún, sobre, podría decirse, la fe de un centurión, y hace la reconvención frente a supuestos creyentes en lo que podría ser la fe de un santurrón, por la incoherencia, que es una de las cualidades esenciales que ha de tener en el sentir, pensar y actuar, amornícamente, o sea, en el amor, amornización de procesos de vida, que es esa acción sanadora que hace Jesús por intercesión de un jefe militar romano. Centurión viene de centuria, tener 100 soldados a cargo, además tiene criados en su casa, o sea que es jefe en su trabajo, en su compromiso público para el pueblo romano, para el imperio, para César, tendiendo el poder allí, y también es jefe en su hogar con los criados, dando ese privilegio en los publicanos y en los servidores del pueblo romano, y entre ellos pues también se contaba nuestro hermano Mateo el Evangelista, que luego ha tenido su conversión, pero antes era recaudador de impuestos para Roma, siendo judío, entonces era un publicano, no muy bien visto, tenía enemigos, tenía públicamente y en la familia, y en la familia judía y en la otra familia, o sea, la propia familia biológica, natural, cultural, porque socialmente ya habían diferencias. Bueno, el caso es que eso es un detalle que tiene que ver con la relación que establece, en este caso, el evangelista, como observador, como analista, como intérprete de la situación para hacer la relación. Mateo era más dado a observar la acción muy desde la perspectiva antropocéntrica del ser humano, de su forma de relacionamiento, sus costumbres, sus prácticas. Entonces va a todos esos detalles. Eso se puede ver en el Evangelio. Meditaciones pues que han llegado en profundidad por la conexión mística en gracia de Dios y por la reflexión a partir de interpretaciones desde estudiosos como y maestros y místicos consagrados como nuestro hermano Fray Nelson Medina, a quien un abrazo y saludo fraterno donde quiera que esté orando también por él, la comunidad de los dominicos. Escuchaba unas conferencias sobre la Biblia, Aura Comunidad de Santander, de Asociación En Ti Confío, también un amoroso saludo fraternal allí. Y se van congregando comunidades. Hoy escuchaba otras reflexiones sobre y meditaciones y aplicaciones también a una comunidad de México que le hacían preguntas sobre esto del nuevo orden económico, el orden mundial, y los asuntos que vienen derivados de allí con las situaciones de la nueva era y el nuevo orden, como las estrategias de la globalización que
se vienen acuñando, no lo menciona él directamente, pero se deriva de allí por la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, las transnacionales, las grandes empresas, los entidades de gobierno y comunidades que apoyan todos esos movimientos en supuesta defensa del joven, de la comunidad LGBT, de la violencia basada en género y todo eso. Y en última instancia deriva, esa es una disgregación de la unidad en la diversidad, de la universalidad. Empiece por la familia, la división al seno de la familia, al interior de la familia, en el hogar, entre seres que la conforman. La familia que constituye un tejido por una fe, por una práctica, por una costumbre, o varias, o conjunto de ellas como se llaman, en su caso cristiana. Entonces llegan sectas, llegan grupos aislados al margen y dividen en la conciencia. Entonces van interviniendo, ahí sí entre comillas, porque eso es militar, estrategia, es un plan pensado, actuado, no digamos que meditado en la fe, porque uno duda mucho que eso vaya en Dios, pero sí es más desde el enemigo, desde el opositor, desde el adversario, algo maniqueo leonino, con una sociedad supuestamente secular basada en los derechos. Y esas son formas de dividir. Reclama tus derechos. Derecho a un ambiente sano, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión, y el tema de las libertades y todo ello, entre otras, llevadas y la felicidad al individualismo, snobismo, o sea, snob, moda, lo nuevo. Entonces ya lo viejo no sirve, y de hecho se hace la inferencia, o se sugiere la inferencia, o se maneja allí, encriptado el concepto, a veces no tanto un meme, ni un asunto de subterfugio, o que esté subliminal, no, ya es directo. Lo viejo asociado al viejo y al treviejo, o sea, al trevejo viejo, o viejo trevejo, y va dejando al margen todo lo que implica en valores, en formación, o sea, en el ser, un obstáculo para el consumismo, para esa moda, entrar en la moda de todo, y el individualismo es una de las formas. Divide y reinarás, decían por allá de un famoso héroe militar, que Dios lo tenga en su gloria, no sé si era Napoleón o quién. Claro, porque al tenerlo aislado solito, en el potrero, ahí en el corral para el sacrificio, en el cubículo, en el establo, pues se hace, se hace supuestamente más vulnerable la criatura. Curioso que hago la mención, en algún momento trabajando con una planta de faenados, observa uno que mientras el animal esté en grupo, es más manso, es menos arisco, es como más llevadero. Pero cuando está solo es más brioso. Lo van a llevar ahí para cauterizar, para eh, tomarlo con el tábano, ponerle el choque eléctrico, y ahí sí agarrarlo con unas cuerdas o unas cadenas y conducirlo pues a sacrificio por unas guías. Ahí le pegan la puñada. Bueno, son cosas pues que llegan de momento, pero que relaciona todo ello, porque es el comportamiento o la conducta o
o la forma de reaccionar frente a un estímulo, el animal, entonces el mamífero, el asunto emocional, instintivo. Y ello es lo que está explotando sumamente este orden mundial económico, que no es nuevo. Nuevo es la forma de llamarlo, pero eso es tan antiguo como las prácticas, sin entrar en lo de político ahora, del comunismo, de incluso el cristianismo en sus épocas oscuras con las cruzadas, bendito Dios, y otras formas de satanismo, que llamaban ahí paganismo, que es manejar la mente colectiva. Se me viene también aquí un caso en Guyana que fue lamentable, de un hermano supuestamente cristiano, católico, creyente, que hizo suicidar por ahí en la época de los 70, 80, matar, un homicidio, un holocausto en Guyana, que por temor de Dios, por, bueno, lo que haya sido, de todas maneras, es otra forma sesgada, muy perversa, muy desordenada, mental, espiritual y emocionalmente de un ser. Y mis seres amados, esto es lo que también en una de sus llamadas estrategias viene adoptando todo este nuevo orden. Eso ha sido estudiado, por eso muchos que hablan de ser conspiracionista lo han llamado plandemia, plan de, en vez de decir pandemia, pero sería plandemonia, porque eso es muy demoníaco, muy maniqueo, muy leonino. Aquí se hace la crítica que, o se retoma más bien la crítica que se hacía en su momento, en el 2020, en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, por hermanos como Eduardo Rincones Higueras, en defensa de la ecología no humana, de especies sacrificadas para beneficio humano supuestamente, ubicado en la zona de confort, en el status quo, por la sociedad del mutuo elogio. Entonces ese esnovismo, ese consumismo, ese materialismo, y sacrificando otras especies que no tienen cómo defenderse, ni lo habrían de hacer, ni se tendría por qué hablar de derechos de las especies, que la creación es para todos. Y en la creación están todas las especies no humanas como las especies humanas. Y ese antropocentrismo mal habido, mal manejado, mal asimilado en la fe, y sobre todo por fuera de la fe, con todo lo que llaman movimientos nueva era, nueva economía, nueva, lo que quiera, nueva que es retomar, es un reciclar. Eso es tan antiguo, venimos manejando las escrituras y Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Fray Nelson Medina nos hacía, a quienes asistieron al Congreso, pues para uno se conecta en alma, mente y cuerpo donde esté, y eso en sincronía, como llaman, no es, pero en esa asincronía hay una sintonía, porque hay una intención, hay una voluntad, hay un amor por estudiar eso. Entonces estamos conectados de alma, mente y cuerpo, y porque hay una fe, una confianza y una esperanza de Dios que nos conecta, Jesús, mente, alma y cuerpo conectando todo, y el Espíritu Santo que llega, está siempre allí, está atento, y el Padre Creador dando lo necesario, haciendo la voluntad suya, y esperando que uno haga todo en gracia de Dios, amén. Entonces, esa trinitaria mente, alma y cuerpo, sintiendo, pensando y actuando, esa forma, o esa, es que no quería decir forma porque eso es amorfo, eso es una esencia, es que es tan difícil como que pretender definir a Dios, pero el ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, en la Santísima Trinidad, sintiendo, pensando y actuando en armonía, a través del amor, amornización, nos sale mejor así, y tiene que ver con lo que meditábamos hace un momento en relación con la orden, frente al orden. La orden de un militar, un supuesto poder de este centurión romano, que tiene a su cargo pues la centuria, 100 soldados, además de tener criados en la casa, entonces tiene a su mando otras personas en el hogar,
y tendrá mando a otras personas. Somos llamados a tener, entre comillas, antes de nosotros y detrás de nosotros, pero los que vienen detrás supuestamente son al mando nuestro. Los hijos, los estudiantes, los subalternos, en fin, vecinos de la sociedad menores o mayores que son ya con alguna incapacidad o alguna discapacidad o disfuncionalidad que los hace vulnerables. Entonces, ese ejercicio siempre va a estar ahí para ejercer la orden, el poder, supuesto, el pseudo poder. Pero este centurión romano reconoce el poder en que realmente actúa, obviamente piensa y siente porque es maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Jesús, que llega al interior y hace la sanación en plenitud, en alma, mente y cuerpo, sin tocarlo, a la distancia. Desde ahí ordena la sanación a ese ser, le ordena en su interior que se establezca el orden, se restablezca por la fe de este centurión. O sea que hay una conexión tripartita ahí entre Jesús, el centurión y el criado. Y en esa tríada hay una sanación movida por Jesús, la majestuosidad de Dios y la oración de intercesión de este ser centurión, la fuerza. Entonces ya eso muestra es lo que busca la cristianización, la evangelización, el ser misionero, el que sea lo más amplio, universal, una comunidad y el todo, no el uno, no el individuo. Él no llegó a pedir el centurión para él, ni nada material, ni nada. Pues supuestamente material lo tiene porque tiene el poder, tiene también cómo suplir sus necesidades. Pide por otro ser, que le sirve a él, que indirectamente beneficia, sí, pero prima la persona. O sea que aquí es la fe, la humildad y la misericordia, entre otros valores. Son virtudes frutos del Espíritu Santo. Y no se menciona allí, dice al final de la lectura, que inmediatamente cuando se generó ese acontecimiento, en otro lugar, otros hechos, otras circunstancias, el criado se sanó. Mire el poder, ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, asincrónico. Supuestamente en el orden lógico que lo condiciona la sociedad, las estructuras de poder, las estructuras económicas, las estructuras sociales, todo ello, que es administrar, manejar y gestionar recursos en un cronograma, con tiempos, con actividades y productos. Así no es. Una sintonía es del amor. Y es un testimonio narrado por nuestro hermano Mateo, evangelista. Y es palabra de Dios, ocurrió, testimonio de Jesús. Es innegable, inobjetable, inalienable, eso es de Él, de su majestad y gloria. Por tanto, mucho más válido, plenamente válido, totalmente válido frente a cualquier testimonio o evidencia o manifestación humana, científica, técnica, académica, lo que sea. Muy por debajo está. Nada de evidencias, nada de pruebas. ¿Cuál es el milagro? Pues que sí ocurrió. Entonces, lo otro ya es necedad, o sea, ya es falsedad del opositor, del enemigo, del adversario. Y es una mocedad porque es de niño, de inmadurez, no comprender que la fe está por encima de la razón y de la pasión. Obvio que hay un sentimiento profundo en el corazón
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y bastará para sanarme. Hay razón, hay una actitud mental, hay inteligencias puestas allí, más que obediencia. Que ese fue el legado, decía Fray Nelson Medina, que venimos trabajando, por lo menos yo vengo trabajando bastante en ellos, su servidor y amigo y hermano, en relación con, era el Antiguo Testamento, que era muy centrado en la inteligencia, en la memoria, solamente recordar, y por la razón, ¿no? Aquí es la experiencia de vida. Con el Nuevo Testamento es la mistificación, la experienciación propia, el testimonio, que es objeto, porque claro, es circunstancial, es natural, es yo ocurrió, y un hecho que ocurra, un acontecimiento, una situación, está ahí, modo, tiempo y lugar, situacionalmente está, pero cada ser hace su percepción según su propia forma de experienciación y la significación que le dé. O sea, ahí en infinitivo se habla de que es un sentir, pensar y actuar en forma coherente, de un ser, vida y obra propio, y de unos hechos, actos y acciones que propias entran a vincular otros mundos, otras realidades, otras circunstancias. Lo que hemos venido hablando de la cristificación, la cristianización, Cristo, el ungido, en tu ser interior, tu mundo interior, entre comillas, tu reino de Dios allí y el del otro. Van conectando. Entonces ahí están, yendo al caso de la sanación, Jesús, el criado, que estaba supuestamente afectado, y el intermediario, el de la intercesión, el centurión, que no se podrá sesgar si decís, Jesús pone el alma, el centurión la mente y el criado el cuerpo, porque es el que está enfermo. No, eso integra, porque en cada ser viene haciendo el trompo, viene haciendo un conjugado armónico de amor, o sea, un conjugado amórnico, conjugado de amornización, de alma, mente y cuerpo. El otro a estar allá implorando, quizá no está a escondidas, que el centurión no supiera la necesidad del criado, o que el criado no supiera que el otro está intercediendo por él, respectivamente. Hay una conexión. Mínimo el dolor lo conecta, el sentimiento lo conecta. Póngase uno en el caso. Tiene un pariente, un vecino, un amigo, alguien que a uno ama o que quiere o que desea su bien, que el deseo sea santo, pidiendo a Dios, eso ya conecta para hacer la triangulación. Entonces el que está enfermo, desvalido, que no tiene potencia en ese momento, confía en este ser que va a hablar por él. O si le quiere dar, entre comillas, la sorpresa, de todas maneras ya él sabe que el otro sabe de su situación y la padece, no como él, pero padece algo de sentimiento. Eso ya conecta emociones, sensaciones y obviamente meditaciones. Uno se va a ir con ello en su cabeza. Quizá lo sienta, Jesús llegó a sentir en su misericordia el dolor como si fuera Él el que sintiera. Y eso que es didáctica de la comprensión, situarse en el lugar del otro, es lo que llaman empatía. Con eso quisiera finalizar, porque una de las estrategias precisamente que llaman ahí, que advierte estas tendencias de las nuevas eras, las nuevas economías, las nuevas falsedades, del falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote que utiliza todas las estructuras, todas las comunidades y todas las personas, hacerlos idiotas, amorosamente lo digo, útiles de una sociedad esnovista, consumista y materialista, para un fin pagano, idólatra y muy superficial, de estilos de vida.
snob, moda, algo que es finito, que se acaba. Poder tener placer, eso no dura, esto es humano, y de algo que es ilusión, felicidad, libertad, jugando con los sentimientos, con los pensamientos, con los accionamientos de la gente, de los niños, las niñas, los jóvenes, en sentido genérico, ser joven, los que tienen cierta diversidad y no se dan cuenta o juegan ahí o se hacen los que no saben, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, haciéndole el juego de lo político, de lo económico y de lo social, de una forma perversa que es genocida, homicida y suicida de las especies. Por eso empecé con Eduardo Rincones, siguiera mencionando allí en el Congreso 2020. Se hablaba también en ese Congreso del asunto de género, las injusticias epistémicas, relación a la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de la tercera generación, todo eso creen que es nuevo, eso es tan antiguo. Nosotros lo hemos trabajando desde Estocolmo, el 72, pues no directamente, pero sí a partir de allí con el principio de precaución del daño. Pero eso fue la experiencia de formación por los Países Bajos, hacia fines del año 2090 y a principios de este siglo, de un siglo para otro, o sea, somos del siglo pasado, generación, según esto, arcaica, pero porque los nuevos serían los millennials, los centennials, los más obedientes, los más borrados en su mente y los más alienados con estos trebejos y con esta forma de ser mecanicista, estructural funcionalista y consumista desechable. ¿Qué conciencia ambiental podrá tener? ¿Qué conexión planetaria se podrá dar? ¿Y qué verdaderamente transformación del ser podrá haber si no se sitúa cada ser a hacer una lectura situada, comprensiva como esta, o sea, comprender con todos los sentimientos puestos, con todos los sentidos puestos, con todo el sentido, el significado o los múltiples significados de todos, porque para cada quien su experiencia es significativa y la percepción también es muy propia, esa triangulación, pero hay que ponerlas unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Y aquí no aplica, lo decía de Denis Nachmanovic, en algún momento viendo uno de sus documentales, que hacía, creo que era para la Organización Futuro de Chile, acerca de eso. El todo no se consigue sumando las partes, y un principio de la complejidad de las leyes universales, porque también se cree que es muy holístico, muy sistémico, entonces yo pongo la parte de este, y eso no funciona así. Mis seres amados, es una conjugación armónica circunstancial, con natural, ya, ama, ya, en sintonía. Esto algún día, Dios mediante, se ha de poder ver. Por ahora es un ejercicio muy monólogo, muy limitado, muy discrecional. Puedo, no, no quiero, no me interesa. Y después va a ver que sí, pero ya no hay oportunidad. Lo que llaman en economía costo-oportunidad, pero lo que se llama aquí es anacronismo, antagonismo y analfabetismo. La sintonía debe ser, es que eso que hemos venido hablando de la espaciotemporalidad energética, de esa necesidad de confluencia en modo, tiempo y lugar, y es ante Dios, pues que otros lo dirán desde otra perspectiva de fe o de no fe, o de religión o de no religión, o de política o de no política, desde donde lo quieran mirar. Nada, nada tiene la oportunidad de ser repetido. Y si habría de generar la oportunidad, no sería igual. Y si sería igual, el efecto no sería el mismo.
Bueno, hay tantas reflexiones a partir de allí, pero no me quiero hacer extenso. Sigan siendo bendecidos. Se les agradece mucho, se les ama fraternalmente. Hasta pronto.